eterno nombre. Buenos días, hoy nos toca ver y recordar dos países importantes como son en este caso el Ecuador y Brasil. No nos olvidemos de que el Brasil es un destino fundamental dentro de la oferta turística de la región sur de la América, ¿no? Vamos a iniciar con el Ecuador, donde podemos ver que la población estimada del Ecuador es de aproximadamente más de 10 millones de habitantes. Perdón, casi 14 millones de habitantes. En los datos tenemos 13, pero deben promediar casi los 14 a 15 millones de habitantes que tiene el Ecuador. Con más la parte, con más la parte que incorpora a algunas islas. Es uno de los países que tiene la mayor densidad poblacional de América del Sur, alcanzando a 47 habitantes por kilómetro cuadrado. En los últimos 100 años, la mayoría de las poblaciones se concentraban en la parte de la sierra, es decir, en el sector más alto, ¿no? Porque no nos olvidemos de que el Ecuador también tiene la región de los Andes, tiene la región de la región costera, ¿no? hacia la salida, hacia el Atlántico, y también tiene una parte de la Amazonía. Entonces, la mayoría de la población estaba concentrada en la sierra, en las tierras más altas. Hoy en día la población está dividida casi equitativamente entre la sierra y la parte costera. Esto debido a que la migración de la población rural ha ido ubicándose hacia los espacios de las grandes ciudades. También ha incrementado la población urbana y por ende también han incrementado los cordones de miseria y de necesidad, ¿no? Porque cuando las poblaciones van creciendo y las manchas urbanas van creciendo sin una adecuada planificación, entonces las poblaciones migrantes que vienen del campo se van asentando alrededor de las ciudades. El Ecuador está situado en la costa occidental de Sudamérica y se encuentra atravesada por la línea equinoccial. Limita al norte con Colombia, al sur y este con el Perú y al oeste con el Océano Pacífico. Tiene una extensión de más de 250,000 kilómetros cuadrados y una parte insular que alcanza a casi 8,000 kilómetros, porque no nos olvidemos de que una de las principales islas que tiene el Ecuador es la isla de los Galápagos. El clima, situado en la zona tórrida, es muy variado debido al relieve y a la influencia de la corriente fría del Humboldt y la corriente cálida del norte del Niño en invierno. Entonces, esto hace de que los cambios climatológicos también sean
bastante bruscos en las temporadas de las estaciones. La costa es calurosa y húmeda con una temperatura promedio de 26 grados. La sierra varía desde el templado hasta el frío, según las horas del día, con una temperatura entre 21 grados y 7 grados centígrados, ¿no? Entonces, 7 grados nosotros ahora debemos estar en 15, entonces es mucho más frío de lo que estamos ahora. En las temporadas, es decir, la media baja, ¿no? La región oriental es más cálida y húmeda que la costa, con una temperatura hasta de 38 grados y con precipitaciones pluviales constantes, lo cual también determina que posean bosques húmedos e hiperhúmedos. Físicamente, el Ecuador está formado por 4 regiones muy bien marcadas y muy bien denotadas. La continental está atravesada de norte a sur por la cordillera de los Andes, formada por 3 cordilleras, 2 altas y muy accidentadas, la occidental y la oriental, y una baja y dislocada con niveles mucho más no tan altos, y la suboriental, dividiéndola en 3 regiones geográficas continentales. Esto corresponde a la parte central del Ecuador. El Ecuador es también llamada la ciudad de la mitad del mundo. Aquí ustedes pueden observar, junto al monumento de la mitad del mundo, se constituye una villa turística con trazos arquitectónicos clásicos, coloniales, con una plaza mayor, el cabildo y la iglesia. Además hay una plaza de toros, restaurantes, tiendas y museos. Es decir, que toda la parte histórica de la capital, Quito, se caracteriza por ese trazo arquitectónico totalmente colonial. Luego vamos a ver acá las tortugas gigantes que se encuentran en las islas de los Galápagos, y los Galápagos deben estar de la parte costera hacia el Pacífico a unos 1000 kilómetros, la isla. Son las tortugas terrestres más grandes del planeta. Es la especie originaria de las islas Galápagos, son las únicas en el planeta, y ha habido una época en que estaban casi en extinción, y es por eso que se han desarrollado varios programas justamente para preservar esta especie. No nos olvidemos de que en las Islas Galápagos, Charles Darwin, quien es el promotor de la teoría de la evolución, hace también sus investigaciones sobre la clasificación de los diferentes animales, y animales que corresponden inclusive a periodos de antes del diluvio, ¿no? Aquí podemos ver inclusive estas hermosas y gigantes tortugas que viven más de 300 años. Y aquí vemos, por ejemplo, que parte del tiempo están en la superficie terrestre, y también van hacia la parte de la costa del mar, donde se sumergen y luego nuevamente vuelven a salir a la tierra. Vemos de que aquí, por ejemplo, el sector es bastante, Galápagos es bastante montañoso, y también tiene esas características de una selva eh, propia de la región. Hay muchos lugares para visitar en el Ecuador, también dentro de las culturas precolombinas. Podemos ver nosotros de que han quedado algunos monumentos, algunos vestigios de la civilización inca, donde todavía existen algunos lugares que se pueden hacer visitas guiadas, y también visitas
por cuenta propia hacia este tipo de atractivos turísticos. Una característica, y ese es el legado del periodo y de la cultura inca, tanto ecuatorianos, peruanos y bolivianos, tenemos casi las mismas raíces étnicas, la descendencia de los incas, ¿no? Y también la mezcla con con los españoles. Ahora vamos a entrar al Brasil y no nos olvidemos de que el Brasil ha sido uno de los, y es, ¿no?, uno de los destinos turísticos más importantes que tiene la región de Sudamérica, por las características de sus playas, las características de las playas, también las características que ofrecen su cultura, que ofrece ese sector tan grande, porque es un país eminentemente amazónico, hace lógicamente de que el Brasil esté considerado como uno de los destinos turísticos de mayor importancia en nuestra región. Aquí tenemos los estados, tenemos Amazonas, tenemos el sector está muy sensible esto, del Amazonas, tenemos la región del Acre, tenemos Paraná, Roraima, tenemos Amapá, tenemos Maraña, tenemos Tocantillas, tenemos Mato Grosso, distrito, donde está el Distrito Federal, tenemos Mato Grosso do Sur, tenemos Paraná, Santa Catarina, Río Grande do Sur, Sao Paulo, Minas Gerais, Espíritu Santo. Aquí están las playas más hermosas que tiene el Brasil en Río de Janeiro, Caera, Río Grande del Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas y Sergipe, y la parte que corresponde a Bahía. La capital es Brasilia, pero no debemos olvidar que más o menos los años 60, 65, del 55, 58 hacia el año 1965, funcionaba todavía y fungía como capital la ciudad de Sao Paulo, pero a partir de esa fecha deciden la construcción de una nueva ciudad exclusivamente dedicada a la administración del Estado, donde puedan ubicarse los tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El idioma oficial es el portugués. La forma de gobierno es una república federada presidencial. La moneda es el real. Y el Brasil tiene aproximadamente 200 millones de habitantes. Si nosotros vemos acá en esta imagen de este mapa, podemos ver que gran parte del territorio de la región de Sudamérica corresponde al Brasil y es el país más extenso dentro de toda Sudamérica. Y gran parte de su territorio, lógicamente, que está ubicado en el sector que corresponde al Amazonas. Decíamos, ahora ya debe estar sobre los 200 millones de habitantes. Es el quinto país más poblado del mundo, ¿no? Y tiene 26 estados, que ya los habíamos enunciado. Dentro de las principales ciudades tenemos a la ciudad de Río de Janeiro, ¿no? Y Río de Janeiro se caracteriza fundamentalmente por sus playas, por sus hermosísimas playas de aguas cristalinas, de arenas blancas, y que realmente es un espectáculo
esas playas, porque uno puede estar caminando por la playa, empezando antes del sector de El Corcovado, y puede salir a las 7 de la mañana y sigue caminando por la playa y no termina de visitar y caminar la playa hasta las 6 de la tarde. Otra ciudad que es también importante es la ciudad de Sao Paulo, que es la ciudad industrial y el estado industrial del Brasil, que está muy próxima a Río de Janeiro. Las condiciones climáticas del Brasil corresponden a un clima templado subtropical y tropical. La temperatura promedio es de 22 grados y pueden llegar hasta 31 grados, y dependiendo también de las regiones, hay lugares donde pueden llegar hasta 40 grados. La estación más importante del Brasil es el verano, porque recibe la influencia turística. El calor es agradable para disfrutar de las hermosas playas y también para el disfrute de las diferentes actividades que permiten realizar en todo el sector de la costa. Dentro del gobierno, la política del Brasil ocurre en un marco de una república democrática representativa presidencial federal, ¿no? Por lo cual el presidente del Brasil es tanto jefe de Estado como la cabeza de gobierno, y de un sistema multipartidario pluriforme. El poder ejecutivo es ejercido por el gobierno. El poder legislativo es concebido tanto en el gobierno como en las dos cámaras del Congreso Nacional. Brasilia, que es la ciudad que ha sido construida, trazada y diseñada para que en ella funcionen todos los poderes del Estado. La podemos ver que está ubicada en la parte central del Brasil. Yabebe fue fundada en el año 1960, la capital del Brasil, constituida como la capital del Brasil. Es la cuarta ciudad, la cuarta mayor ciudad del país, ubicada dentro del estado de Goiás. Es el distrito, dentro del Distrito Federal. Tiene una población de casi 3 millones de habitantes. La arquitectura es totalmente moderna, porque lógicamente fue construida para que fuese una ciudad eminentemente administrativa. Ello se puede apreciar en edificios como el Palacio de Itamarati, como podemos ver también en la iglesia matriz, como podemos ver en en el Palacio Legislativo, ¿no? Es decir, las construcciones son totalmente modernas y justamente albergan a todo el sistema político del Brasil. Uno de los lugares más hermosos, decíamos, es Río de Janeiro, con sus playas en Copacabana. Esta ciudad fue fundada el 1 de marzo de 1565. Es la segunda ciudad más poblada del país. Está dentro del estado de Río de Janeiro. Tiene una población de más de 6 millones de habitantes. Además de sus playas, la mayor atracción turística es la estatua del Cristo Redentor, una de las 9 maravillas del mundo moderno, y también la montaña del Pan de Azúcar. Está ubicada Río de Janeiro en el extremo sudeste del país, justamente con esa franja costera que va hacia el Océano Atlántico. Sao Paulo, que está muy próxima a Río de Janeiro, fue fundada en el año 1554. Es la ciudad más poblada del Brasil y de la América. Se encuentra dentro del estado de Sao Paulo. Tiene una población de casi, ahora ya está sobre los 11 millones, casi 12 millones de habitantes. Y es la segunda ciudad más poblada de toda la América, porque la primera ciudad más poblada de toda la América es en México, Ciudad de México,
que tiene 23 millones de habitantes. Sao Paulo es una ciudad marcada por el turismo de negocios, para lo cual cuenta con una enorme red de hoteles de primer nivel, centros de convenciones. Aquí se ubican las principales oficinas de toda la industria que tiene el Brasil, porque el Brasil tiene una industria muy grande, desde una industria metalúrgica, una industria automovilística, una industria pesada, agrícola, etc. Sao Paulo se encuentra en el sudeste del país y aquí está el sector que veíamos hace rato de las hermosas playas de Río de Janeiro. Otra ciudad de importancia y especialmente cultural, de una gran trascendencia cultural, es la ciudad de Salvador. Fue fundada en el año 1549. Es la tercera ciudad más poblada del Brasil. Se encuentra dentro del estado de Bahía. Tiene una población de más de 3 millones de habitantes. El interés turístico hacia El Salvador está orientado por el interés en su arquitectura y su cultura. Aquí podemos ver, por ejemplo, esas características y esos rasgos fundamentales que también presenta el Brasil, porque no nos olvidemos de que cuando los portugueses en la época de la colonia toman posesión de todo este territorio, traen a sus, es decir, a los negros esclavos de sus posesiones que tenían especialmente en el Congo, en el África, ¿no? Y hay una gran, en este caso, hay una gran cantidad de población de raíces africanas y que hasta el día de hoy esas características culturales, esas características religiosas, esos rituales han sabido conservar por cientos de años que fueron traídos desde el África, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, una característica fundamental de ello es la samba. La samba es un ritmo de música afro brasilera, ¿no? Y estas manifestaciones culturales con estos ricos atuendos y todo ese desplazamiento que se presenta en Salvador de Bahía es algo espectacular, ¿no? Y justamente también dentro de esa gran manifestación cultural que es el Carnaval del Brasil. Dentro de la parte de la industria, podemos ver de que el Brasil ha desarrollado una industria automotriz muy grande con la fabricación de automóviles, inclusive los fabricaban por muchos años, han fabricado la marca de Volkswagen y otras. Tiene una explotación bastante grande de petróleo, de hidrocarburos, petróleo, gas, también lo cual ha determinado que tengan plantas de petroquímica bastante avanzadas para la producción y no solamente nacional, sino también para la exportación de sus productos. Otra de las materias primas fundamentales que produce el Brasil es el hierro. Es el segundo productor o tercer productor mundial de hierro, siendo el primero la China. Entonces, gran parte del hierro y del acero del Brasil es exportado a los diferentes mercados, tanto del continente americano como también al continente europeo. Dentro de la producción agrícola, podemos ver de que resalta de sobremanera la producción del café, la producción de la soya,
hay grandísimas extensiones que inclusive han tenido que los bosques ser deforestados en miles de hectáreas para la producción de soya. También hay una producción y una variedad de trigo, es el trigo jaral, que muy bien se ha adaptado a las características climatológicas que tienen estas regiones, porque el trigo generalmente se cultiva en climas fríos. Pero acá se ha adaptado muy bien esta variedad del trigo, variedad jaral, y que también da una muy buena producción. Otro sector y otro producto muy bien explotado en la agricultura brasilera es el arroz. También tenemos el cacao y tenemos esa gran variedad de cítricos, ¿no? Especialmente los que corresponden también a las frutas tropicales. En el Brasil hay un espectáculo tan grande que es el desfile de las escuelas de samba de Río de Janeiro. Es un campeonato que comienza el primer domingo de febrero y termina el miércoles siguiente, ¿no? Justamente es en la fecha del carnaval. Las escuelas representan a barrios de Río de Janeiro. Para ganar una escuela debe tener la máxima puntuación de criterios que tienen que ver con la música, los disfraces, el tema del desfile y la coordinación entre los elementos del desfile, la coreografía. Entonces, esto hace de que realmente el Carnaval de Río sea un espectáculo y sea uno de los carnavales más importantes a nivel mundial. Algunos autores lo catalogan el segundo carnaval más grande después del Carnaval de Venecia en Italia. Río de Janeiro, aquí vemos al Cristo y aquí vemos el famoso Cerro del Pan de Azúcar. Es uno de los lugares más bellos del mundo, concentra unos 7 millones de habitantes conocidos como cariocas, que disfrutan de placeres a los que no todo el mundo tiene acceso. Las playas, el culto al cuerpo, la samba, la cerveza, el fútbol, la chacaca, que es un aguardiente casero, y lógicamente es famosa por sus entornos naturales, por sus prestigiosas demostraciones y celebraciones en el carnaval, por sus playas turísticas, entre otras. Algunos puntos de interés en las playas son la estatua gigante del Jesús, conocida como el Cristo del Concorvado, el Cristo Redentor, situado en la cima del Cerro del Corcovado. Y como también aquí podemos ver el pan de azúcar. Aquí observamos en la imagen, todas estas son las instalaciones hoteleras y las instalaciones turísticas que lógicamente tienen una grandísima oferta de todo tipo de servicios. Acá tenemos, una vista muy hermosa de la playa de Copacabana. Si nosotros vemos las aguas de color turquesa, la arena blanca, ¿no? Aquí tenemos las dos vías, las avenidas, y aquí tenemos toda la parte de las infraestructuras. Y aquí podemos observar también el recorrido que se hace por la playa y que pueden ser horas de horas de horas de horas de horas recorriendo todos los puntos que nos ofrece todo este sector de eh, de la bahía. Hay una gran oferta de actividades hidrorrecreativas, desde buceo, motos en agua, eh, parapente, eh, paseos en el scaffold, y lógicamente disfrutar de sus playas. Pero Brasil es un país de contrastes y muy contradictorios. Si ustedes ven en esta foto,
Aquí vemos, por ejemplo, hay una muralla, hay un muro que debe tener 3 metros o más, y aquí vemos las instalaciones turísticas, los grandes hoteles con las canchas de tenis, el alberca, la piscina, etcétera. Y aquí vemos las favelas. Las favelas son construcciones totalmente precarias, a veces de un piso o 2 pisos, o en muchos de los casos construcciones solamente con láminas de zinc, es decir, con calaminas, donde la gente de menores recursos económicos se ha venido y se ha asentado en todo este sector. Esto desfavoreció mucho al turismo porque la violencia, el narcotráfico en las favelas ha sido muy grande, pero ya desde hace unos 10 años atrás se ha empezado a hacer una recuperación de, de estos espacios y de estos lugares, que inclusive algunas favelas han empezado a ser incorporadas dentro de la oferta turística porque sus pobladores comprendieron la importancia que representa el generar recursos económicos para el turismo y que lógicamente les va a beneficiar a la población local. El Brasil tiene realmente grandes atractivos. En este caso, aquí tenemos una presentación del carnaval. Aquí tenemos en la temporada alta, miren esas playas en Copacabana, donde no hay dónde poner una sombrilla, porque son miles de miles de miles de miles de bañistas y de turistas que están disfrutando. Y también no nos olvidemos de que el fútbol, uno de los deportes que apasiona a casi gran parte de los países del planeta, ¿no? Tiene su semillero y las mejores escuelas de fútbol las encontramos en el Brasil. Aquí tenemos las megalópolis, que son ciudades construidas con estas características, este trazo urbano, edificios totalmente modernos, a pesar de que algunos todavía siguen manteniendo esas características de los edificios de inicios del siglo XX, de los años 1940, 1950. Y también las áreas peatonales. Y lo que llama mucho la atención, por ejemplo, en Sao Paulo, si la mancha urbana, las manchas urbanas totalmente concentradas como esta, por ejemplo, si la vemos acá, pero después hay sectores que están todavía con bosques tropicales, ¿no? Y uno muchas veces para ir a otra población más pequeña tiene que atravesar la parte del bosque, ¿no? Y que son árboles inmensamente grandes, ¿no? Para poder llegar a estas otras poblaciones. Eso ha determinado de que, es decir, haya una parte de vegetación que pueda camuflar, si vale el término, de alguna manera, la contaminación por la aglomeración y por la producción de los gases contaminantes que producen los vehículos. Acá tenemos la ciudad de Brasilia, que es la capital del Brasil, localizada en la parte central del país, cuenta con muchos lugares para visitar y gozar de su hermosura. La Catedral de Brasil, la Plaza de los Tres Poderes, el Palacio del Planalto, el puente Juscelino Kubitschek y el lago de Paranoa. Como podemos ver, estas son las características del trazo urbano que tiene esta ciudad, que ha sido construida exclusivamente para la administración de los poderes del Estado. Y como decíamos, el Brasil posee gran parte de lo que es el Amazonas. Entonces, el Amazonas es la selva tropical más extensa del mundo. Cuenta con una extensión de 6 millones de kilómetros cuadrados que está dividida en 9 países
y uno de ellos, y que tiene la mayor extensión territorial, es el Brasil. Desde los insectos mamíferos como los jaguares, los pumas, eh, eh, los venados, las parabas, los reptiles, toda la parte de herpetofauna, los caimanes, y hay una grandísima variedad de flora y de fauna silvestre que puede ser apreciada en estos sectores del noreste, que corresponde a la selva amazónica del Brasil. Hay una oferta turística muy grande eh, dentro de la denominación del ecoturismo, donde se pueden visitar reservas, áreas protegidas y selvas como las que vemos acá en esta imagen. Y todavía hay algunos lugares al norte del Brasil que todavía inclusive son vírgenes, donde la mano del hombre no ha intervenido. Y esto determina que también existan grupos étnicos que están totalmente, es decir, dedicados a la caza, a la pesca y a la recolección de productos, de frutos, y para ellos no ha pasado el tiempo, ¿no? Ellos siguen viviendo como hace 3.000 o 4.000 años antes. Y otro lugar hermoso que es digno de ser visitado en el Brasil son las cataratas del Iguazú. Las cataratas del Iguazú están divididas o compartidas entre 3 países, Brasil, Paraguay y la Argentina. Pero el lugar más apreciable y mucho más Ciudad del Este es mucho más turístico y mucho más accesible y con mayores servicios turísticos. En este caso, la Garganta del Diablo es sin duda el más espectacular de todos los saltos, donde se pueden observar la caída de las aguas, ¿no? Pero todos los demás son iguales de bellos. Bossetti, Dos Hermanas, San Martín, Adán y Eva, Tres Mosqueteros y Rivadavia. Entonces, este atractivo también es digno de ser visitado porque es una maravilla de la naturaleza. Y aquí podemos ver la ciudad de Sao Paulo con esas características de, de las autopistas, de los segundos niveles, eh, y realmente un sistema de carreteras impresionante, ¿no? Que permite el desplazamiento de la población local y lógicamente también de los turistas para conocer los diferentes lugares. Hay otro sector que también es compartido entre varios países y es el sector del Pantanal. Es el humedal más grande del mundo, ubicado en la región de Mato Grosso, al lado brasilero, Mato Grosso del sur del Brasil, y alcanzando en sus extremos hasta Paraguay y Bolivia. Es posiblemente el ecosistema más rico del mundo en biodiversidad en flora y fauna. Aquí hay lugares muy hermosos. Hacia el lado boliviano también tenemos algunos hoteles que se han construido en el Pantanal y se ofertan las visitas turísticas, especialmente en la época cuando no es temporada de lluvias, ¿no? Acá tenemos Salvador de Bahía, es sin duda una de las ciudades más bellas del mundo, famosa por su historia, por el legado dejado por pueblos de otros continentes, en este caso por los africanos, por su mezcla cultural y religiosa y por la hospitalidad de su gente. Tiene la fiesta más popular del sector y son en este caso esas manifestaciones culturales que las hacen que sean realmente trascendentales. ¿Preguntas? Lice, su gastronomía de Brasil. La gastronomía en el Brasil es una mezcla muy grande, ¿no? Puesto que es un país que tiene una gran diversidad de raíces culturales y lógicamente que van a ser también raíces gastronómicas, ¿no? La utilización, por ejemplo, del arroz, del frijol, ¿no?
y la parte de los mariscos, de toda la producción de la fauna marina, ha hecho de que la gastronomía en el Brasil sea muy una mezcla de todo, ¿no? Es decir, no ha logrado el Brasil consolidar una gastronomía propia, como es en el caso, por ejemplo, del Perú o como es en el caso de México, ¿no? Que su gastronomía forma parte del atractivo turístico o es un atractivo turístico más la gastronomía. En el Brasil no. En el Brasil es una mezcla de la comida europea, de la gastronomía medieval europea, especialmente con la utilización de los cereales, etcétera. Luego la incorporación de las especies que llegó a toda Europa, traídas desde Medio Oriente y que luego son traídas también hacia la América, ¿no? Sí tienen la parte que explotan mucho, es la parte de las carnes, especialmente la carne de vaca, y con esas características de los tenedores libres. Por ejemplo, allí existe mucho el tenedor libre y significa tú comes lo que puedes. Si puedes comer 3 kilos de carne, te los comes. Y si comes solamente cuarto kilo de carne, comes aquello, pero pagas un solo precio. Pero tiene una oferta gastronómica muy grande, tanto como gastronomía internacional como la gastronomía propia. ¿Alguna otra pregunta más? Y la Dice, gastronomía de Ecuador, dice. El Ecuador es un país casi tan pobre como el nuestro. El Ecuador es un país que vive principalmente de la producción ganadera. Tiene también, hace muchos años era uno de los principales productores a nivel mundial, juntamente con el Perú, de harina de pescado, ¿no? Tiene petróleo. Entonces, es un país que está en busca de un franco desarrollo, pero que le cuesta, ¿no? Porque no tiene, es decir, una industria pesada muy grande, ni tampoco tiene una política económica muy bien definida, como es el caso de Chile, ¿no? ¿Alguien más quería preguntar algo? sí, dice, el Cerro de Concorvado es el mismo que está el Cristo del Redentor, ¿verdad? Claro, el Corcovado está justamente en el Sí. Cristo del Redentor y al frente el que se ve es el pan de azúcar. Ahí, listo, está bien, gracias. ¿Alguna pregunta más? Bien, no habiendo preguntas, nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.